Bienvenidos a una nueva entrega de Conversaciones que Inspiran. Hoy vamos a hablar con el doctor Pedro Lerick. Él es un reconocido neurocirujano en nuestra sociedad y en muchos países del mundo, y es también un importantísimo dirigente de la comunidad, de la colectividad ucrania en la Argentina y en representación de ella ante el mundo. Los temas de la inmigración, los temas de la integración, de la vinculación, los temas de la salud hacen a este encuentro que hoy les propongo. Los invito, sin más, a que compartamos esta hermosa conversación con el doctor Pedro Lerick. Pedro, bienvenido a este espacio de Optimist que se llama Conversaciones que Inspiran. La idea es conversar con aquellas personalidades, personajes en el buen sentido, que tienen un lugar protagónico, muchas veces en silencio en la sociedad, haciendo el bien. Nos conocemos hace mucho, conozco tu trayectoria y para mí es un honor tenerte en este espacio. Así que gracias por tu tiempo. No, Claudio, el placer es mío. Vos sabés que a veces cuesta armarnos del tiempo para hablar con los amigos y tratar de mostrar nuestras experiencias, pero yo te respeto muchísimo y, por supuesto, todo lo que podamos hacer para que la gente entienda, viva mejor, es más que bienvenido. Así que creo que es una excelente idea y estoy aquí para tratar de ayudarte en lo que pueda. Ay, claro que sí. Hay dos dimensiones que me interesa trabajar y que te tienen a vos en roles protagónicos. Y roles protagónicos en el buen sentido y sin vanagloria para ningún lado. Uno es tu rol como médico, como alguien reconocido en la salud y en la neurociencia, en la neurocirugía. Y el otro es tu rol como dirigente social desde una colectividad. Entonces, vamos a empezar primero por tus orígenes. Vos sos descendiente de ucranianos, sos argentino. ¿Cómo es tu historia? Sí, yo soy argentino, naturalizado, porque nací en Paraguay, de descendencia ucraniana. Mis padres en el 37 salieron de Ucrania, antes de la Segunda Guerra. Vinieron hacia la Argentina, vinieron hacia América del Sur, por un conflicto que había en aquel momento. No lo dejaron desembarcar en Buenos Aires, lo cambiaron de barco y partieron hacia Paraguay, donde en Encarnación los bajaron y los mandaron al monte, en Carmen del Paraná. Así que ahí se encargaron de desmontar y establecieron una colonia ucrania, que hasta el día de hoy todavía funciona, en la colonia Fram, en Carmen del Paraná. Y bueno, ahí mis padres se conocieron, nací yo, y luego pudieron ingresar ya a la Argentina. Y bueno, después nos quedamos en la Argentina ya definitivamente. Siguió viniendo mucha inmigración ucraniana en aquel entonces. Te acordás seguramente que hace más de 120 años, casi 125 años ahora, llegó la primera inmigración ucrania a la Argentina. Y también los mandaron cerca, siempre a la Tierra Colorada, a Misiones, Apóstoles. Pero por algo en especial, el lugar fue Apóstoles, tenía que ver con la tierra originaria, la madre tierra de Ucrania, o fue la decisión política argentina que los mandó ahí. No, fue una decisión política. En aquel entonces se negociaba un poco a dónde iban los contingentes. Después yo me enteré que el ir a Paraguay fue fruto de un arreglo en su momento de autoridades paraguayas con la gente que hizo la conexión y que los mandó para ese lado, digamos. La Argentina fue fruto también de un intento de colonización de esa zona, y a la gente, un poco, la verdad no se le dijo a la gente que venía, la gente quería un mejor horizonte,
cualquier cosa era mejor de lo que estaba pasando en Europa. Pero claro, por ejemplo, mi abuelo, que había estado trabajando en Estados Unidos, él trabajó en Estados Unidos, él trabajó en Nueva York, él volvió a Ucrania, y cuando eligieron a América, asoció directamente a América a Estados Unidos. Entonces, él era el alcalde del pueblo, y un poco embarcó a todo, casi todo el pueblo en esa aventura, pensando un poco en el otro horizonte. Cuando él llegó a, me acordaba, me decía mi abuelo, cuando él llegó por primera vez a Paraguay, él estaba desesperado, entonces escribir, claro, te acordás que no existía el WhatsApp, ¿no? Y todas esas cosas. Así que entró a escribir desesperadamente para que el resto de la gente que no había embarcado todavía que estaba allá, salían de Gdansk, ¿te acordás? De Polonia, Sí, claro. los barcos salían de allá. Y para tratar de pararlos, y lamentablemente ya fue tarde, porque cuando llegó la correspondencia ya vino el segundo barco, y no los pudo parar. Dos Así preguntas. que, Dos preguntas. ¿Lilik es el apellido original o fue deformado en migraciones en Paraguay o acá, como pasó siempre? ¿Y qué bueno, fue significa? uno de esos pocos que no fue claro, ¿viste? Porque claro, la gente deletreaba como podía y acá lo interpretaban como podía. No fue una cosa fortuita, pero casi todo el mundo se le cambió el apellido. No, el nuestro, por fortuna, es Lilik, se pronuncia Lelek en ucraniano. Significa, en realidad es interesante porque es un murciélago en ucraniano. Así que ese es mi origen, digamos, ucranio. Después, bueno, vos decías que tenías otra pregunta. Si no, La otra pregunta era que me llamó la atención, que vos lo dijiste como al pasar. Dijiste, mi abuelo era el alcalde del pueblo. ¿Qué pueblo era? no, era Kevivchi, un pueblito chiquito que ya le cambiaron 2 veces el nombre. Cuando fui la primera vez me costó mucho encontrarlo. Recorrí varios pueblos en los alrededores, digamos. Pero bueno, vos sabés que esas cosas son absolutamente movilizadoras. Exactamente, son movilizadoras y yo digo, y te pregunto, ¿cuánto influyó ese lugar de liderazgo de tu abuelo como alcalde en aquellos años, que tiene un montón de epopeyas, pero la mayor, digamos, es haber movilizado a toda su gente a la emigración, con este Pedro que asumió durante muchos años cargos importantes de la representación ucraniana en Argentina, ni más ni menos? Es decir, ¿cómo te mirás vos en retrospectiva de ese abuelo? No sé cómo fue la crianza con él, tu conexión, su padre en el medio. Esa historia me gustaría si puedes resumirla. Bueno, vos sabés que eran otros tiempos, y los tiempos aquellos, si vos no liderabas, o si no ibas al frente, o si no peleabas contra esa adversidad, no ibas a pasar. Así que mi abuelo tenía esa personalidad y un poco mi padre la heredó y creo que yo heredé algo de eso. La genética existe, digamos, de alguna forma, y realmente era gente que estaba preparada para la adversidad, porque todos los factores externos eran tan malos que modificaban también cualquier genética. Tenías que tener una genética y una actitud muy fuerte, ¿no? O sea que somos todos frutos de la genética y del medio ambiente. Cuando vos tenés una buena genética, pero tenés todo el medio ambiente adverso, es muy difícil desarrollarte y te vas adaptando, ¿no? La especie humana es un fruto permanente de adaptación, digamos, ¿no? Nos genera estrés, nos vamos adaptando al estrés y vamos acomodándonos a todo esto. Sí, la actitud de mi abuelo fue una actitud proactiva siempre, siempre tratando de ver el lado optimista de la vida, porque ya para pesimista estaba la vida. Así que creo que influyó claramente. Él ayudó a organizarlos a los ucranios allá en Paraguay. Apenas llegaron, se organizaron. Los europeos en ese sentido tenían una gran ventaja, rápidamente se organizaban con lo que tenían en común, con el idioma, con la iglesia, fundaban rápidamente sociedades donde se encontraban, trabajaban todos en casa de todos. Es un poco la historia de la inmigración en general, ¿no? La casa de cada uno la hacían entre todos. Sin duda. Tocaste un punto interesante, que vos hablabas de la herencia genética o la constitución genética y la adaptación.
Vos como médico, ¿cómo ves hoy a la sociedad argentina, sociedad mundial, frente a esta situación tan extrema como es una pandemia? No es una sociedad, la nuestra es una sociedad especial, podríamos tomar las 24 horas para charlar de esto, y no sé si podríamos todavía terminar de reflejarla. Nuestra sociedad es una sociedad interesante para mirarla desde afuera, difícil para vivirla desde adentro. Creo que para estudiarla desde afuera, creo que varios filósofos podrían pasar bastante tiempo. Es interesante porque nuestro carácter multiétnico debió habernos preparado tan bien y tendría que haberlo ido tan bien como le fue a Estados Unidos, como le fue a Australia, por ejemplo, o como le fue a Canadá. Yo quizás creo que el ejemplo más interesante y más parecido es Canadá. Canadá tiene una diversidad étnica desde el Pacífico al Atlántico increíble y todos viven entre todos integrados, cada uno encontró su lugar. Es interesante. Argentina en ese sentido ha sido muy difícil, ¿no? Nuestra historia es una historia un poco de desunión, un poco de siempre estar unos contra otros en vez de estar unos con otros o unos para otros. En ese sentido fue difícil y la adaptación de nuestra gente a esto fue muy difícil. Hay gente que ha sufrido mucho. Quizás la historia nuestra también de los ucranios en la Argentina se encontró con más dificultades, tuvieron muchas dificultades para tener acceso a una buena educación, por ejemplo, tener acceso a un nivel terciario. Un poco porque la primera ola que vino fue una ola sobre todo de labriegos y una ola de campesinos y una ola quizás que no estaba tan preparado. Después viste que hubo 4 olas, después olas sucesivas ya vino gente más preparada. La tercera ola, por ejemplo, fue una ola de profesionales, bailarines, gente con mucho arte, que se adaptaron por ahí un poco más rápido a la sociedad. Las primeras horas tardaron bastante en adaptarse, estuvieron bastante separadas. Lo que por un lado les dio la ventaja de poder organizarse bien, desarrollar bien sus sociedades, pero les costó un poco más la integración a nivel político, por ejemplo, a nivel social, a nivel económico. Que ahora ya estamos en otra etapa, después de una centuria o más de una centuria, digamos. ¿Vos sos Pero de nos los costó, prim- nos costó. ¿Vos sos de los primeros profesionales de la comunidad ucrania? No, seguramente, no sé si de los primeros, porque hubo antes gente que yo, pero sí, seguramente debo ser uno de los primeros, pero ahora hay bastantes, y hubo médicos destacados, ¿viste el monumento de Palermo? Sí, El claro. doctor Ivanetsky logró consolidarlo, y la mujer de él era una médica excepcional, una médica de origen ucranio, argentina, excepcional. Y hubo otros antecedentes también. Eh, pero bueno, ya por suerte tenemos muchos profesionales. Quizás no intervenimos desde estas sociedades primarias un poco más hacia la política, ¿no? Después, si querés, charlamos, porque uno cambia las cosas con la política. Si no, es muy difícil cambiarlas, ¿no? Nos quedamos encerrados, encriptados en nuestras propias sociedades, tenemos que integrarnos y la política es una parte de la integración, ¿no? Sin duda. Creo que eso quizás nos faltó integrarnos un poco más. Te llevo al plano de la salud. ¿Cómo estás viendo vos, desde tu lugar, el desarrollo de la salud en la Argentina? ¿Qué crees que no, o qué escenario nos va a dejar la pandemia en cuanto al cuidado de las personas? Bueno, claramente la pandemia esta, como otras pandemias que hubo en el mundo, no es la primera, ¿no? Pero va a dejar cambios importantes, seguramente. A mí me da un poco de miedo que nos cierre demasiado, ¿no? Que esta tendencia que tuvo el mundo, viste, anti-inmigratoria, de enclaustrarnos y de defendernos con extremismos malos para, digamos, la globalización del mundo, quizás esta pandemia puede acentuar toda esa tendencia y no sería demasiado bueno, ¿no? No sería demasiado bueno. Nos va a quitar la sociabilidad que supimos conseguir. El hombre, yo siempre digo, es un ser social. Nuestro cerebro sirve para la sociedad, no nos sirve nada más que para nosotros, si no estaríamos juntando piedras, ¿no? Todavía para tratar de hacer fuego.
temo un poco que eso sea un retroceso. A pesar de la ventaja de esta de que podamos comunicarnos y vernos por esta pantalla, no hay nada como disfrutar disfrutar del otro, enriquecerse con el otro, ¿no? Y tengo miedo, la medicina y sobre todo la ciencia de la medicina se basó en los últimos años en esto, en la riqueza de interactuar con la gente. Los congresos no son importantes nada más por el congreso en sí mismo, sino por lo que genera socialmente el congreso. Yo te intercambio ubicación científica con vos, pero en otro medio, en otro environment. Y realmente eso tengo miedo que se pierda. Yo veo la insatisfacción de la gente hoy con esto, con el Zoom, en medicina. No estamos contentos. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo, no hay otra. No, sin duda, esta entrevista sería totalmente distinta habiéndonos estrechado la mano, dándonos un abrazo, un café de por medio, estar conversando y estar reconociendo el hábitat donde estás vos y tus sensaciones, tus gestos. Esta es la realidad. Hay una relación directa, porque vos dijiste, esto nos hace muy mal, el aislamiento, la falta de sociabilidad, el desarrollo mental que todo esto produce. ¿Hay una relación directa entre la pandemia, el aislamiento y tu especialidad, la neurocirugía y los ACV? ¿Se ha visto alguna relación directa en esto? Sí, claro que se ha visto. Primero de todo un fuerte impacto negativo. El aislamiento fue terrible para enfermedades como las nuestras, que son urgencias, no son urgencias, son emergencias. O fíjate que si uno tiene una ACV pierde casi 2 millones de neuronas por minuto. Si vos tardás 6, 7 horas, 8 horas para atenderte, es devastador. Y ha pasado que con el aislamiento de la gente se promovió el aislamiento, pero no se explicó cuándo no tenés que estar aislado. Si vos estás enfermo, si estás gravemente enfermo, si tu familia ve que no podés hablar, o se te cae algo, o te entraste en coma, te tienen que llevar urgente al tratamiento. En Nueva York aumentó el 800% la muerte por infarto de miocardio en el primer pico de la pandemia. ¿Por qué? No es porque no estaban preparados, porque el enfermo nunca llegaba. El enfermo llegaba tarde. A nosotros en neurología nos pasó también enormemente. Los enfermos llegaban todos tarde y siguen llegando todavía tarde. Ahora mejoró un poco en esta fase, digamos, de meseta alta en que estamos. Mejoró un poco y se insistió un poco especialmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con insistir que si estás enfermo tenés que ir al médico. Se metió mucho miedo a la consulta. Es decir, vos podés, por ahí si tenés un problema dermatológico, oftalmológico, podés esperar un poco más, pero si tenés un enfermo que te está jugando el cerebro, te está jugando la vida, tenés que ir al médico, no podés perder tiempo. Y nos impactó mucho. El trabajo, por ejemplo, nos cayó en el primer pico de casi un 70%. Y el nuestro, te reitero, es un trabajo de emergencia, no es un trabajo electivo, digamos. La gente puede elegir bajaron mucho las consultas, no solamente clínicas, sino las imágenes, la cantidad de imágenes en la ciudad de Buenos Aires cayó casi entre un 50 y un 70% en el pico de la pandemia. Así que en eso yo creo que el gobierno tiene una tarea también ahí, tiene que aclararle a la sociedad. El aislamiento es bueno cuando corresponde, es malo cuando no corresponde porque se puede perder la vida. ¿Cómo está la Argentina en cuanto al tema de salud y en cuanto al tema, a tu especialidad del cuidado del cerebro fundamentalmente? ¿Cómo lo evaluás vos? Vos que sos una persona que has hecho un montón de campañas públicas en el Obelisco y más allá de tu especialidad de operar, estás haciendo docencia permanentemente. ¿Cómo ves? ¿Hay una conciencia? Hemos tratado de concientizar. La verdad que si uno compara 10 años atrás con nuestras primeras campañas con las de ahora, se ha avanzado. No se ha avanzado lo suficiente. Yo creo que todavía la salud pública tiene un compromiso al respecto, tiene que avanzar un poco más. Se ha avanzado no lo suficiente. Yo te decía esto de los minutos cuentan, de las horas cuentan, hemos hecho campañas por todos lados. Todavía la gente conoce más acerca de una ACV, quizás no conoce todo lo que tiene que conocer. Lo único que tiene que conocer es que es una emergencia. Tiene que ir al primer centro médico más importante que tenga cerca.
La salud pública argentina y no pública, la privada, es muy dispar. Una cosa es lo que nosotros tenemos en la ciudad de Buenos Aires y otra cosa es lo que pasa un poco a 1000 kilómetros de acá o a 400 kilómetros de acá. Hay centros de excelencia, hay centros muy buenos en la ciudad de Buenos Aires, especialidades en corazón, en cerebro, en riñón, en gastro. Si uno busca que la atención, que debería ser, que la atención sea lo más, lo más igualitaria posible, estamos bastante lejos de eso. Digamos, hay mucho, por ejemplo, privado de salud. El 70%, 70% de la gente está trabajando bastante al respecto. Yo creo que el doctor Quirós ha avanzado bastante. Bastante dispar, es bastante dispar. Y tenemos que tratar de hacerla un poco, levantar, creo que hay respecto. Te estoy perdiendo un poco la señal, no sé si me estás escuchando. Ahí se cortó, ahí se recuperó un poquito. Ahora se recuperó. Ahí volvimos. ¿Vos me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, Son estas cosas de la electrónica. Sí, bueno, esto es lo que no pasa cuando estamos juntos, ¿no? En la electrónica nos pasa con estas cosas. Sí. Te quería hacer Sí, una pregunta porque tiene que ver, a mí me preocupa, me interesa mucho, obviamente, los derechos humanos, el desarrollo humano. Y la pregunta es, ¿cuánto incide la calidad de vida con respecto a la salud de las personas, y en este caso con el tema de la posibilidad de la ACV o enfermedad del cerebro? Y en ese sentido, comparativamente con otros países del mundo, ¿cómo está la Argentina y cómo incide esta calidad de vida en esta enfermedad? Estamos muy mal, estamos dentro de la media mundial. ¿Cómo lo ves? Vos que viajás por todos lados y operás en todos lados y conocés. Sí, no estamos bien, la continua decadencia, digamos, de la Argentina, si uno mira como siempre un poquito más para abajo. Individualmente la calidad de la salud es buena, hay picos, yo te decía, hay picos fantásticos, hay picos que nos requieren de todo el mundo, muchos colegas míos han sido presidentes de sociedades, internacionales y son presidentes, son referentes. Quizás cuando uno va y mira el todo, es ahí donde sufrimos un poco. Y por supuesto, empobrecimiento, sea físico, intelectual, psíquico de nuestra población, este continuo arranque abajo ha hecho que nuestra calidad de vida se haya caído. Y al caerse la calidad de vida incide en todos lados, incide en la producción industrial, incide en la producción científica, incide absolutamente en cada uno de los puntos. Creo que tenemos mucho para hacer. Tenemos una buena base científica. Yo hablo maravillas de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Que a pesar de todo lo que ha pasado, fíjate vos, que mantiene un estándar académico respetable en todos lados. Hay universidades privadas también excelentes, muy buenas. O sea que en material humano seguimos teniendo. Quizás lo que vos decís ha impactado mucho, el descenso continuo de la calidad de vida, más el aumento del estrés. Estas dos cosas impactan terriblemente. Fíjate vos, por ejemplo, en algo sencillo, en el aumento de la tensión arterial, que compromete todo, que compromete el corazón, compromete el cerebro, compromete los riñones. Es decir, el continuo que estamos sometidos, un poquito de estrés porque estás despierto, huís si tenés un problema, mucho estrés es como que te están evidentemente. Y yo desde que me acuerdo, los argentinos estamos mimándonos por otra, es un estrés continuo. Sin duda. Sin duda. Te hago la última pregunta. Sé que a vos te tocó en esta pandemia la pérdida de tus padres. Y has conocido el dolor muy de cerca en este tiempo. ¿Cómo pensás el futuro? ¿Te ilusionás con el futuro? ¿Qué ves en el futuro cercano?
te lo defino con una palabra, es desgarrador, realmente es algo, es poco humano, yo diría que es inhumano y desgarrador, quizás el lado más terrible de esta pandemia, es para los que perdimos seres queridos, es la despedida, la vida tiene un comienzo y tiene un final. El comienzo somos muy pequeños, no nos damos cuenta, pero el final nos damos cuenta. Poder irte tranquilo de este mundo, yo creo que es lo que cada persona necesita, y para eso necesita la familia. Yo lo veo todos los días aquí, tratamos de contemplar el aspecto humano de la gente, que se pueda despedir, que pueda venir, y con lo difícil que es en este contexto de la pandemia, pero creo que es algo fundamental poder despedir a los seres queridos, de dar un quiebre, inclusive para el futuro de uno, ¿no? Yo creo que yo siempre soy un optimista, si no, no sería médico, no sería neurocirujano, soy un optimista. Creo que nos vamos a recuperar, creo que el ser humano se ha recuperado de cosas más terribles. Ustedes como colectividad y nosotros conocemos bien, nos hemos recuperado de cosas terribles. Y nos vamos a recuperar de esto también. Tenemos que entre todos buscar soluciones, confortarnos, la sociedad se tiene que tratar de unir. Bastante ya nos dio la pandemia como para que nos demos nosotros también entre nosotros. Creo que tenemos que buscar puntos que nos acerquen. Los derechos humanos es un punto, todos tenemos que estar de acuerdo. He luchado por esto mucho tiempo y creo que es un buen punto de partida para ponernos de acuerdo. Espero que nuestra sociedad pueda reflexionar, espero que nuestra clase dirigente, nuestra clase política esté a la altura de las circunstancias y pueda amalgamar a la sociedad, pegar a la sociedad, para que tengamos un futuro. Yo estoy seguro que esto sí lo vamos a superar, vamos a ir para adelante y que lo vamos a contar como algo extremadamente malo pero que nos pudimos superar. Como nos contaron nuestros abuelos, nuestros padres, de todo lo malo que tuvieron, pero que pudieron superarlos. Yo creo que como ellos dieron vuelta a esta página, nosotros vamos a poder vuelta a esta página. Y va a haber un futuro, yo estoy seguro que el futuro va a ser mejor que esto. Yo coincido con vos, yo te agradezco y te quiero recordar, porque me parece que es bueno por reafirmar lo que dijiste. Vos hiciste hincapié recién en la unión como la salida de estas crisis, estar en encuentro. Y vos sos una persona de unión. Y uno de los recuerdos más importantes que muchos tenemos de vos es el acto que se hizo vos como presidente de la representación Ucrania-Argentina en el Museo del Holocausto, uniendo dos comunidades y saldando viejas deudas de personas, no de comunidades, y eso es un gesto de unión que muchos recordamos, que yo recuerdo y valoro personalmente, y que habla de vos como persona, y que lo que estás diciendo es porque lo crees, lo sentís y lo ejercitas. Así que te lo quiero recordar y agradecer. No, que te lo agradezco soy yo, y la verdad que eso fue absolutamente emocionante para todos los ucranianos. Nosotros pasamos por cosas duras ustedes, nosotros, y ese momento fue un momento único, te lo puedo asegurar. Para nuestra comunidad fue un momento único que va a ser difícil, va a ser difícil olvidarse de ese momento. Hay momentos que te quedan clavados, ¿viste? Eso fue un momento excepcional para nosotros. Acordamos, lo agradezco. Te agradezco mucho, son ejemplos que quedan para siempre, son ejemplos que hay que usarlos para alentarnos hacia el futuro. Te agradezco mucho este tiempo, sé que estás muy ocupado, pero haber estado dispuesto para conversar en este espacio para mí tiene un valor enorme. Te agradezco mucho y espero que pronto nos podamos ver con un café mediante como corresponde. Bueno, Claudio, yo te agradezco muchísimo. Todo lo que podamos hacer para tener un mundo mejor es fantástico. Este enfoque que tenés, este optimismo que transmitís aún en estos momentos duros, creo que es fundamental. Y te agradezco la oportunidad que me diste de poder llegar y converger con vos en este mismo mensaje. Creo que tenemos que mirar el futuro, y el futuro tiene que ser con optimismo. Vamos a atravesar esto, vamos a atravesar todos juntos esto, y vamos a tener un futuro mejor entre todos. Así que gracias otra vez por el mensaje y gracias por la oportunidad. Al contrario, un abrazo grande y nos vamos a ver pronto, si Dios quiere. Fuerte abrazo. Otro.